Bueno, hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta nueva clase de antropología en este contexto complejo que nos obliga a ser docentes youtubers. Nosotras vamos a continuar en el día de hoy trabajando con el otro gran tema de la unidad 2 de nuestro programa. Nosotras dijimos que en la unidad 2 del programa vamos a trabajar con las dos grandes categorías, con los dos grandes conceptos que constituyen el objeto de estudio de la antropología sociocultural. Por un lado el concepto de cultura y por otro lado el concepto de identidad. En estas clases que han pasado, en estas semanas anteriores, hemos estado trabajando con el concepto de cultura. Vamos a comenzar en la clase de hoy a trabajar con el segundo gran concepto que nos ocupa en la unidad 2, que es el concepto de identidad. De identidades, en realidad, porque vamos a preferir, y ya vamos a ver por qué, nombrarlas y hablar de las identidades en forma plural. Para eso yo les preparé una ficha de cátedra que les compartí la semana pasada, por si estaban, ir adelantando e ir leyendo. Y vamos a entonces comenzar ahora a trabajar un poquito. Les voy a compartir esta presentación que les fui armando en esta ficha de cátedra que les compartí. La idea en esta clase es acompañar o sustentar un poquito la lectura de esa ficha de cátedra y acompañar la explicación. Yo les armé la ficha de cátedra pensando básicamente en los aportes de diferentes pensadores, de diferentes investigadoras e investigadores que trabajan con la categoría de identidades de diferentes campos. Aquí tienen algunos de ellos: Eduardo Restrepo, que es un antropólogo colombiano; Leonora Arfuch, que es investigadora aquí, argentina; y Stuart Hall, que es un investigador de origen jamaiquino, pero que vivió gran parte de su vida en Inglaterra, si no me equivoco. En la ficha de cátedra que yo les presenté, en primer lugar, lo primero que hacemos es contraponer, ¿sí?, dos grandes teorías que han dado, digamos, lugar o que han servido de sustento teórico para pensar esta categoría de identidades, ¿no? Normalmente cuando yo doy este tema, cuando no soy youtuber, cuando puedo dar la clase en forma presencial, cuando arrancamos este tema, arrancamos conversando con los estudiantes, ¿qué es esto de la identidad? ¿Cuál es mi identidad o qué es mi identidad? Y la mayoría de los estudiantes, cuando yo les hago esta pregunta, aluden a la información que aparece en el documento, aluden a la identidad como derecho, y aluden también a esta idea de lo que yo soy, eso que me hace ser lo que soy. Básicamente, una de las maneras o una de las teorías que han dado marco a este concepto, a esta idea de identidad, son las teorías esencialistas que precisamente vinculan la identidad con esta idea del ser, ¿sí?, que tiene que ser de una manera determinada. Vamos a aclarar un poquito este trabalengua. Las teorías esencialistas se remontan básicamente a los aportes que en filosofía hizo uno de los grandes pensadores de la filosofía griega, que fue Aristóteles, de quien ya vamos a hablar, si es que en segundo año nos volvemos a encontrar en el espacio de filosofía. Aristóteles fue un filósofo griego que vivió en la Atenas de la antigüedad, alumno de Platón, quien fue el gran pensador que aportó elementos teóricos para pensar lo que él llamó las sustancias. ¿Qué son las sustancias? Las sustancias son las cosas que son, los objetos, los entes, diría Aristóteles. ¿Qué sé yo? Este termo que tengo aquí es una sustancia, la mesita en la que está apoyada la computadora es una sustancia, el sillón que está detrás mío es una sustancia. Todas las cosas que existen, todos los entes, dice Aristóteles, son sustancias. Y esas sustancias están compuestas por dos elementos. Por un lado la esencia y por otro lado los accidentes. ¿Cuál es la esencia de la sustancia? La esencia de una sustancia son el conjunto de características que esa sustancia tiene y que le permiten ser lo que es, que la definen, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en la ficha de cátedra, si no me equivoco,
Les doy el ejemplo, o de la silla o de las mesas seguro, porque es el ejemplo más clásico, pero supongamos una mesa, qué sé yo, ¿qué es la esencia de una mesa? Hay una mesa para ser mesa, ¿qué tiene que tener? Por ejemplo, tiene que ser un mueble, tiene que tener patas, no sé si 4, quizás hay mesas con más o menos patas que 4, me tiene que servir para apoyarle cosas arriba, ¿no? Esa es la esencia de la mesa. Si un objeto no es un mueble, no me sirve para apoyarle cosas arriba, o no sé, no tiene patas, no es una mesa. Será cualquier otro objeto, pero no una mesa. Es decir, esa esencia es lo que me permite decir que una mesa es mesa y no otra cosa. Mientras que los accidentes son las otras características que tienen las sustancias que tranquilamente pueden ser modificadas sin que la sustancia cambie. Por ejemplo, los accidentes de una mesa podrían ser su tamaño, su color. Yo podría pintar una mesa que era negra, ahora la pinto de azul y la mesa no va a dejar de ser mesa por haber cambiado su color. Es decir, que el color es un accidente, ¿no? Que sea una mesa ratona o que sea una mesa más alta, no modifica su condición, su esencia de mesa. En este sentido, si pensamos a las cosas, a los objetos como sustancias, como las pensó Aristóteles, tenemos que decir que entonces la identidad de una sustancia es su esencia, ¿no? No son sus accidentes. La mesa es mesa, la identidad de mesa está definida por la esencia de mesa, no por los accidentes de la mesa. Y esa identidad precisamente va a ser pensada, va a dar origen a pensar los principios lógicos que propuso Aristóteles, que van a dar lugar a lo que después, sobre todo desde las teorías feministas, se denominó la lógica binaria. ¿Cuáles son esos principios lógicos? Los 3 que tienen ahí en esta diapositiva. El principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio de tercero excluido. ¿Qué es lo que dice el principio de identidad? El principio de identidad dice que si una cosa es lo que es, entonces es lo que es, digamos. Esa redundancia precisamente, ¿no? Yo soy Macarena y por lo tanto soy Macarena y no puedo ser otra cosa que no sea Macarena. Si quieren, a ver, vamos a ver si puedo mover un poquito el mouse. Vayamos a ver cómo está esto en la ficha de cátedra, ¿no? En la ficha de cátedra yo les nombro, en la página ya les digo cuál, en esta sí, una cosa siempre es igual a sí misma, en realidad idéntica, deberíamos decir, no igual. Es decir, si soy Macarena, soy idéntica a Macarena. Soy yo y no soy otra persona que no sea yo. Son difíciles de explicar estos principios lógicos, son complejos, porque forman parte de una obviedad, de la forma en que pensamos la vida cotidiana. Es obvio que si este termo es este termo y no es otro, ¿no? Y esto también va vinculado con el segundo principio, con el de no contradicción, ¿sí? Si una cosa no puede ser al mismo tiempo lo que es y su contraria, ¿no? No pueden en una misma cosa convivir en un mismo sentido, en una misma sustancia, características contradictorias entre sí, ¿sí? Por ejemplo, soy mesa, entonces no soy no mesa. No puedo ser al mismo tiempo una cosa y su contraria. Fíjense en la ficha de cátedra dice, si una cosa es lo que es, no puede ser al mismo tiempo su contrario. Un triángulo no puede ser no triángulo. Si algo es un triángulo, no puede tener 4 ángulos, 5. Sí o sí tiene que tener 3 porque es triángulo. Y por último, el principio de tercero excluido. No hay terceras posibilidades, por eso tercero excluido. Solamente hay 2 opciones de identidad. O soy Macarena o soy no Macarena. No hay una tercera posibilidad. O soy un triángulo o no soy un triángulo. En el medio de esas 2 posibilidades no hay otras cosas. Estos principios son principios lógicos que se han usado muchísimo para razonar y para pensar en el campo de las matemáticas y en el campo de la lógica.
cuando nosotros hacemos razonamientos, teoremas o ecuaciones matemáticas, operamos dando por supuesto estos principios, ¿no? Dando por supuesto que si este cálculo me da 3, entonces no da al mismo tiempo no 3, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa con estas teorías esencialistas? Nosotros no nos vamos a meter en las teorías esencialistas, no nos vamos a meter en los principios lógicos de la matemática, ni de la geometría, ni de la lógica. Pero sí vamos a ver que estas teorías esencialistas han sido trasladadas también para pensar a las personas y a sus identidades. Es decir, las personas también hemos sido pensadas, las personas y las sociedades, los grupos sociales, hemos sido pensadas a partir de estas teorías esencialistas. ¿Qué significa esto? Que entonces las personas también tendríamos determinadas características que nos definen, que conforman nuestra esencia, que nos hacen ser lo que somos, y que si no tenemos esas categorías, entonces no somos personas, sino otra cosa, ¿no es cierto? El ejemplo más claro, o los ejemplos más claros en este sentido, se han vinculado con los estudios de género, ¿no? Las teorías feministas y los estudios de género han denunciado o han vislumbrado las limitaciones de estas teorías esencialistas, que en general creen entonces que las personas tenemos una esencia predeterminada, y que esa esencia predeterminada no puede ser modificada o no puede cambiar. Por lo tanto, las teorías esencialistas en general van a ser teorías que lo que van a hacer es hincapié en la determinación y no en la libertad de las personas. Es decir, se supone que hay algunas características que nos definen por naturaleza y que nos hacen ser lo que somos. En síntesis, entonces, ¿en qué se basan las teorías esencialistas? En que las personas tenemos ciertas características esenciales. Si son características esenciales, no nos pueden faltar, las tenemos que tener sí o sí. Por lo tanto, ¿de dónde vienen esas características esenciales? De la naturaleza. En general, por ejemplo, los discursos que creen que por el solo hecho de ser mujeres o de ser varones, de haber nacido con pene o con vagina, las personas tenemos determinadas características que nos definen. Por ejemplo, si nací mujer, sí o sí tengo que ser sensible, sí o sí tengo que ser o tengo que tener capacidad de atender y cuidar a otras personas, porque eso se espera de las mujeres cuando seamos mamás. Sí o sí tengo que tener capacidad para ordenar, limpiar, atender una casa. Eso es, digamos, son efectos de las teorías esencialistas. Se cree que hay determinadas características que yo tengo no porque fui construyendo a lo largo de mi vida, no porque las elegí, no porque me identifiqué con ellas, sino porque biológicamente mi condición biológica me ha determinado de esa forma. Lo mismo valdría para los varones. Se supone que te tiene que gustar el fútbol, que tenés que ser agresivo, que tenés que tener una personalidad emprendedora, porque naciste con pene. Entonces, estas teorías aluden a la naturaleza para caracterizar a las identidades humanas. Corriéndonos de las teorías de género, podríamos trasladar también estas ideas a las cuestiones étnicas, ¿sí? Los conquistadores del siglo XV, del siglo XVI, de los siglos, qué sé yo, siguientes, incluso hasta el siglo XIX y bien avanzado el siglo XX, ¿en qué se sustentaban para defender, por ejemplo, la esclavitud? O para defender la explotación de los pueblos originarios, en que esas personas, por el simple hecho de haber nacido negras o indígenas, eran inferiores a las personas que habían nacido de piel blanca o que habían nacido en determinado territorio geográfico. Espero que se haya entendido porque sí sé que estamos trabajando en esta clase con una cuestión compleja, ¿sí? Ahí tienen un texto que en la diapositiva,
Es un texto de Eduardo Galeano, a quien ya conocen, que aquí rescata, en realidad, Eduardo Galeano es quien rescata estas frases, pero estas frases no son de él, sino que las va sacando de diferentes pensadores de los siglos XVIII y XIX. Fíjense qué presentes están en estas teorías o en estas ideas las miradas esencialistas sobre las identidades, ¿no? Por ejemplo, voy a leer alguna. Dice Voltaire que los negros son inferiores a los europeos, pero son superiores a los monos. El barón de Montesquieu dice que resulta imposible que Dios, que es un ser muy sabio, haya puesto un alma, y sobre todo un alma buena, en un cuerpo de color negro. David Hume dice que el negro puede desarrollar algunas habilidades propias de las personas, como un loro puede aprender algunas palabras, ¿no? Bueno, ahí tienen, después cuando ustedes vean la clase pueden leer las otras frases también, cuando la vean. Pero fíjense, ¿a qué aluden estas teorías? A que las personas, por el simple hecho de haber nacido con determinados rasgos, ya tienen determinadas características esenciales, identitarias, que los definen, y que esas características no serían elegidas, sino determinadas por las circunstancias en las que esa persona nació. Estas teorías esencialistas han tenido efectos de teoría, claramente han tenido efectos de teoría. Recuerdan que desde la unidad 1 venimos hablando de esta idea de los efectos de teoría. ¿Qué eran los efectos de teoría? Eran los efectos que las teorías científicas tenían en el sentido común de las personas. Cuando una teoría científica se acepta, se comienza a difundir en las diferentes instituciones y se generaliza en la sociedad, pasa a ser parte del sentido común y pasa a ser parte de la forma en que las personas explicamos la realidad social. Claramente hay efectos de teoría cuando se espera de las mujeres que solamente seamos madres y seamos amas de casa. Hay efectos de teoría cuando se espera que por el simple hecho de ser varones se realicen determinadas actividades. Hay efectos de teoría, como veíamos en la unidad 1, cuando usamos cotidianamente las palabras indio o india o las palabras negro o negra para insultar a otras personas, suponiendo que esa característica ya trae aparejada alguna condición de inferioridad consigo. En contraposición a estas teorías, hubo otras teorías, me voy a mover un poquito, para que vean, ahí está, que han defendido la idea de que en realidad las personas no tenemos una identidad predeterminada. Ninguna persona nace con una identidad predeterminada, sino que las identidades son construcciones que vamos realizando a medida que crecemos y a medida que convivimos en una sociedad y en una cultura determinada. Estas otras teorías van a decir que las personas cuando nacemos no tenemos nada predeterminado, sino que nuestra identidad, si se quiere nuestra esencia, la vamos construyendo a medida que vamos viviendo. Y en realidad nunca tendríamos una esencia, porque las personas nunca dejamos de vivir, nunca dejamos de cambiar, nunca dejamos de aprender y de construirnos como algo diferente de lo que éramos. Por lo tanto, a diferencia de las mesas o de las sillas, las personas no tenemos una esencia predeterminada. Nunca, digamos, llegamos a ser lo que somos y ya está, yo ya llegué a ser Macarena, no cambio más. No, en lo que me queda de vida y hasta el día de mi muerte, puedo seguir cambiando y puedo seguir construyéndome de maneras diferentes a la que soy en este momento. Por lo tanto, estas teorías que defienden la idea de la identidad como construcción, defienden la idea también de que entonces las identidades humanas no son esencias. Esencias tienen las cosas, dicen esas teorías. Esencias tienen las mesas, las sillas, los objetos, pero no las personas. Las personas no tenemos esencias precisamente porque tenemos libertad y la libertad nos permite precisamente construirnos de maneras diversas, de maneras variadas,
y no respondiendo a esencias predeterminadas. Estas nuevas teorías que piensan a la identidad como una construcción van a permitir que pensemos el cambio, que pensemos las modificaciones, tanto personales como culturales, porque cuando hablamos de identidades no solamente estamos hablando de la identidad de Macarena, o de la identidad de María, o de la identidad de Juana, sino también de las identidades de personas, de grupos y de culturas. ¿Sí? Hay identidades grupales y culturales. Aquí hay una tensión que vamos a tener que abordar y que vamos a tener que pensar. Muchas veces estas teorías que piensan a las identidades como una construcción, lo que hacen es darle demasiada importancia o hacer demasiado hincapié en la libertad. Es decir, algunos teóricos, algunas teóricas van a señalar a estas teorías como exagerando la dimensión de libertad que tienen las identidades. En realidad, a la hora de pensar a las identidades, lo que tenemos que pensar o lo que tenemos que tener en cuenta es que hay una tensión continua, que hay un debate continuo entre la libertad y la determinación. Quiero decir, hay muchos aspectos de mi identidad que yo indudablemente fui construyendo de manera consciente, que fui construyendo de manera voluntaria y que yo fui eligiendo. Por ejemplo, ¿no? Si yo me defino como una mujer feminista, el hecho de ser feminista, que conforma parte de mi identidad, que me define, movimiento con el que me siento identificado, podríamos decir, esa dimensión del feminismo de mi identidad fue libremente elegida por mí, fue construida de manera consciente, de manera voluntaria, pero también hay otros aspectos de mi identidad que muchas veces yo no elegí, ¿no? Y aquí podríamos pensar, por ejemplo, en las cuestiones de género o en las identidades sexuales, ¿no? Podríamos preguntar, ¿es libremente elegida la orientación sexual de una persona? ¿Las personas elegimos por quiénes nos vamos a sentir atraídas, atraídos, de quién o de quiénes nos vamos a enamorar? En realidad, esta otra dimensiones de las identidades, muchas veces hay que reconocer que de alguna manera vienen determinadas en el sentido de que no son libremente elegidas por las personas, sino que dependen de un complejo conjunto de factores que aquí no vamos a analizar porque no estamos en psicología, ni mucho menos, pero sí que vamos a reconocer y que vamos a decir, bueno, entonces las identidades están continuamente tensionando, ni son completamente determinadas, ni son completamente elegidas, sino que son un complejo continuo entre libertad y determinación. Y en este sentido, entonces, los teóricos que les nombraba al principio, como Refuge, como Restrepo, eligen pensar a la categoría, al concepto de identidades, en relación a este otro concepto que proviene del psicoanálisis, fundamentalmente de la psicología, que es el concepto de identificación. Me voy a correr otra vez un poquito más arriba para que puedan leer los cartelitos, ¿sí? ¿Qué es la identificación? La identificación es un proceso complejo, ¿sí? En general en psicología se dice que las personas desde que nacemos nos vamos identificando con las personas, ¿sí? Fundamentalmente en psicoanálisis se va a decir que el primer grupo de identificación de una persona es su familia, un niño, una niña pequeña, las primeras personas con las que se identifica son su familia, su grupo de cercanía, sus madres, padres, hermanos, y en esa identificación vamos tomando, ¿sí?, algunos rasgos de esas personas con los que nos vamos identificando y también vamos descartando, vamos peleando, vamos cuestionando otros de esos rasgos. Y esa identificación es un proceso complejo y es un proceso que nunca termina. Ya de adultos nos seguimos identificando con otras personas, ¿sí? Seguimos identificándonos con ciertos rasgos de otras personas. Por lo tanto, pensar a las identidades en relación con la categoría de identificación es pensar a las identidades como una categoría relacional,
emergente, posicional, que nunca es única, que nunca se acaba y que depende mucho también de las narrativas y de los grupos culturales en los que estemos, ¿sí? En este sentido, entonces, yo no tengo una identidad, sino que a lo largo de mi vida voy a ir construyendo múltiples identidades. Y esas múltiples identidades que voy a ir construyendo van a depender mucho de los grupos culturales y sociales con los que me vaya relacionando, van a depender mucho de mis propios posicionamientos y de mis propias elaboraciones sobre lo que voy viviendo, sobre mis circunstancias, van a depender mucho también de los discursos y de las narrativas, de las personas y de los grupos con los que me voy vinculando. Entonces, en este sentido es que vamos a pensar a las identidades en esta materia y en esta clase. Y por eso hablamos de identidades en plural y no de identidad en singular. Vamos a tomar entonces, ¿sí? Y aquí presten atención porque estas cuestiones son complejas. El concepto de identidades es un concepto muy complejo y rico para pensar. Estos lineamientos que están aquí yo los tomé de un texto de Eduardo Restrepo, el antropólogo colombiano que les mostré al principio, el peladito de barba. Eduardo Restrepo propone estos lineamientos para pensar las identidades. Él propone algunas características, algunos puntos importantes que él considera para pensar las identidades. Me voy a correr, me voy corriendo para que puedan ir leyendo. Y fíjense, estos son los primeros. Nos vamos a detener uno por uno porque por ahí son complejos para pensar y para entender, pero son muy ricos después para pensar la realidad social. Vamos a empezar con estos tres. Fíjense, los primeros tres lineamientos. El primero dice que las identidades son relacionales, o sea que se producen a través de la diferencia y no al margen de ella. El segundo dice que las identidades son procesuales, están históricamente situadas pero no son libremente flotantes. Y el tercero dice que las identidades son múltiples y constituyen amalgamas concretas. Vamos a la ficha de cátedra. Encuentro en donde están precisamente estos lineamientos que Restrepo propone. Aquí está Restrepo y aquí están estos lineamientos. Y fíjense, el primero, las identidades son relacionales. Es decir, que para hablar de identidad tenemos que hablar sí o sí de otredad o de alteridad, que precisamente es lo que en la unidad 1 decíamos, es el objeto de estudio de la antropología. No existe un yo si no existe un otro. Si no me diferencio de otros, es imposible construir a la identidad. Y esto precisamente, estos teóricos lo toman fundamentalmente de la psicología y de la idea de identificación. Yo creo que en la primera unidad hablábamos un poquito de este doble juego o de esta significación que hay en la palabrita nosotros, ¿sí? El nosotros implica precisamente la existencia de un otro. ¿Cómo me doy cuenta yo que soy mujer si no tengo con quién diferenciarme? Si el universo estuviera compuesto solamente por mujeres, no tendríamos conciencia de ser mujeres, porque no tendríamos otras personas de las cuales diferenciarnos. Precisamente las identidades se construyen con esta lógica. Soy argentina, precisamente en contraposición a otras personas que no son argentinas, sino que son de otras nacionalidades. Soy mujer en contraposición a otras personas que no son mujeres. Soy, qué sé yo, heterosexual en contraposición a otras personas que no son heterosexuales. Cada vez que nos construimos con cierta identidad, nos construimos también diferenciándonos de un otro. En el proceso de construcción del yo, necesariamente ese yo se construye a partir de la posibilidad de diferenciarme de otros. Entonces, sin diferencia no hay identidad, y sin identidad no hay diferencia. Espero que se entienda este primer lineamiento. El segundo se refiere a que son procesuales. ¿Qué significa que las identidades son procesuales? Que son un proceso histórico o colectivo.
Fíjense, y ahí está precisamente esta tensión entre la libertad y la determinación de la que hablábamos recién. Yo no elaboro las identidades que se me antoja. Hay un contexto que me condiciona a construir una identidad de tal o cual manera. De esto hablábamos también la clase pasada cuando hablábamos del concepto de endoculturación. Las personas pasamos por un proceso de endoculturación por el cual nos convertimos en parte de la cultura en que vivimos. Por supuesto que podemos no concordar, podemos discutir, podemos debatir con un montón de cuestiones de nuestra cultura, pero nos conformamos como parte de esa cultura. Hay un contexto que me condiciona a hablar cierto idioma, a comer ciertos alimentos, a desarrollar determinados sentimientos, determinadas costumbres y pautas de comportamiento. Pero ese contexto tampoco me determina 100%, sino que hay una libertad y un poder de decisión en este proceso de construcción. Este segundo lineamiento se refiere precisamente a esta tensión que hablábamos recién, entre la libertad y la determinación. Yo no me identifico de forma total y completa con mi contexto, sino yo sería exactamente igual, idéntica que a mi mamá, por ejemplo. No, yo en mi proceso de crecimiento tomé, me identifiqué con muchas cosas de mi mamá y me alejé de otras y cuestioné otras. Y eso me permitió construirme no como mi mamá, sino como Macarena. Y lo mismo van a hacer mis hijas conmigo, no se van a construir como Macarena. Cada una de ellas va a tomar algunas cosas mías y va a dejar de lado otras y se va a pelear con otras. Tercera, que las identidades son múltiples y constituyen amalgamas concretas. Una amalgama es una mezcla de cosas, ¿sí? Es un término, creo que de la química, ¿sí? Fíjense esto, por eso hablamos de identidades en plural. Ni los individuos ni los grupos tienen una sola identidad, sino que tanto los individuos como los grupos están conformados por un entrecruzamiento múltiples de identidades que incluso a veces se contradicen entre sí. Todas esas múltiples identidades que me constituyen pueden ser incluso contradictorias entre sí. Y por eso la identidad es un concepto tan complejo, ¿sí? Ahí hay algunos ejemplos, ¿no? Yo soy mujer, soy madre, soy profesional, soy argentina, soy feminista, soy docente, y todas esas múltiples identidades que me constituyen, a veces van por diferentes caminos y a veces se contradicen entre sí. Muchas veces como feminista reclamo ciertas cosas que me cuesta construir como madre, por ejemplo, o que como mujer me interpelan también, ¿cierto? Con respecto sobre todo a los mandatos tradicionales. Entonces muchas veces se activan determinadas dimensiones de mis identidades en un contexto o en otro. Bueno, seguimos entonces, espero que se hayan entendido estas tres, si no, si hacen falta las volvemos a revisar, me avisan. Vamos con las otras tres, fíjense. La 4 dice, las identidades son discursivamente construidas, pero no son solo discurso. Las identidades no solo se refieren a la diferencia, sino también a la desigualdad y a la dominación, y las identidades constituyen sitios de resistencia y empoderamiento. No solo son los ejercicios de dominación y sometimiento los que se ponen en juego en la articulación de las identidades. Volvamos a la ficha de cátedra. Aquí están las tres características que siguen. Fíjense, aquí está precisamente algo de lo que veíamos también en la unidad 1, cuando veíamos cómo las nuevas teorías antropológicas le dan un lugar central a los discursos, a los relatos. Las identidades son discursivamente constituidas, se constituyen en el discurso. ¿Qué son los discursos? Todo aquello que transmitimos a las nuevas generaciones, no solamente el discurso oral, sino también el discurso gestual, el discurso corporal. Y el discurso es mucho más amplio que lo que se dice, ¿no? Y este discurso nos constituye. Muchas veces
se dice en psicología, ¿no? Estas ideas de que si yo a un niño o una niña desde pequeño le estoy diciendo y le estoy recalcando que, por ejemplo, es un inútil, va a crecer, perdón, creyendo y convencido de que es efectivamente un inútil, porque ese discurso repetido y reproducido hasta el hartazgo a lo largo de los años nos va a construir precisamente o nos va a interpelar en la construcción de nuestras identidades. Entonces hay discursos familiares, escolares, mediáticos, que construyen nuestras identidades. Pero esas identidades no son solamente esos discursos, sino que esos discursos se materializan en prácticas sociales concretas, en nuestros cuerpos, en nuestras relaciones, ¿sí? Si yo nací creyendo que soy una inútil, seguramente mis relaciones sociales, mi cuerpo, mi posición corporal, mis gestos, mi manera de hablar, denotarán esa creencia que yo tengo sobre mí misma, ¿sí? Vamos con la siguiente. Las 5 y las 6 van de la mano. Estos dos lineamientos, estas dos características, piénsenlas en forma conjunta, como dos caras de una misma moneda. Fíjense, la 5 dice que las identidades no solamente se refieren a la diferencia, como decíamos en el punto número 1, sino también a la desigualdad y a la dominación. Y aquí precisamente nos vamos a posicionar en la desigualdad de la que venimos hablando desde la primera clase. Las diferenciaciones de identidades generan efectos políticos de dominación y de desigualdad. No es lo mismo construir una identidad que otra en determinada sociedad. No es lo mismo construirme como mujer que construirme como varón en una sociedad patriarcal. No es lo mismo construirme como heterosexual que construirme como homosexual en una sociedad heteronormativa. No es lo mismo construirme como blanco que como negro o indígena en una sociedad colonial. Esas identidades no solamente dan cuenta de las diferencias con las otras personas, sino también de lugares que se ocupan en una estructura de dominación y de subordinación. Esas identidades, por lo tanto, son también políticas. Esta característica me habla de que la construcción de identidades son fundamentalmente políticas. Pero, y aquí vamos con la característica 6, tampoco hay desigualdad y dominación pura o automática, sino que también constituyen las identidades sitios de resistencia, de empoderamiento. No hay solamente dominación y sometimiento, sino que en la construcción de identidades hay también resistencia y empoderamiento ante esa dominación. Recién decíamos, no es lo mismo construirme como varón que como mujer en una sociedad patriarcal, pero precisamente los movimientos feministas dan cuenta de la resistencia y el empoderamiento de las mujeres o de las identidades femeninas en ese contexto patriarcal en donde claramente hay un grupo social que se constituye como dominante, ¿sí? Espero que se entienda lo que quiero decir, ¿no? Porque si no la dominación sería automática, las clases dominantes y las clases dominadas serían siempre las mismas. Esto no ocurre, ¿por qué? Porque las clases dominantes, los grupos subordinados, los grupos dominados, no se limitan solamente a construir su identidad como subordinada, sino que muchas veces esa subordinación la convierten en una herramienta de lucha y de empoderamiento. Hablábamos en la primera clase de cómo, por ejemplo, muchos grupos de los pueblos originarios han reivindicado el concepto de indios como un concepto de herramienta política y de lucha en contra de esa subordinación y en contra de esa opresión que han venido sufriendo hace años. Vamos con las otras tres. Las identidades existentes son al mismo tiempo asignadas y asumidas, aunque varíen en sus proporciones en un momento determinado. Las identidades se diferencian entre las proscriptas y marcadas de un lado y las arquetípicas y naturalizadas del otro, y la identidad se refiere al provisional, contingente e inestable punto de sutura entre las subjetivaciones y las posiciones del sujeto.
Volvamos a la ficha de cátedra. Ahí está la 7. Las identidades son al mismo tiempo asignadas y asumidas. Este lineamiento otra vez nos trae a colación la tensión entre la libertad y la determinación. Hay un interjuego entre lo que se asigna y lo que se asume. ¿Sí? Muchas veces el contexto me interpela, me asigna una identidad, pero para que esa identidad de verdad se construya, yo también la tengo que asumir. No hay solamente una asignación del contexto, sino también que tiene que haber una asunción por parte de la persona. ¿Sí? No alcanza con que el contexto me diga que soy una mujer. Para construirme como mujer yo tengo que asumirme como tal. Muchas veces vemos que esto no funciona así. Muchas veces, sobre todo volviendo al ejemplo del género, las personas trans, si son interpeladas para construir una identidad de género que después no es la que asumen y no es con la que se sienten identificadas. Entonces, en las identidades está este doble juego entre lo que el contexto me asigna y lo que después yo asumo como sujeto. Vamos con la 8. ¿Sí? Habla de identidades proscriptas y marcadas de un lado y arquetípicas y naturalizadas por el otro. En la ficha de cátedra se caracteriza a cada uno de estos puntos que Restrepo menciona. Fíjense, ¿qué es una identidad proscripta? Algo que está proscripto es algo que está prohibido, que está estigmatizado, que es considerado anormal para ciertos grupos. Hay ciertas identidades que para ciertos grupos están determinantemente prohibidas. Entonces son identidades proscriptas. Por ejemplo, en el contexto de ciertos grupos religiosos, ser homosexual estaba terminantemente prohibido, sobre todo porque estos grupos religiosos piensan a las identidades en forma esencialista y a la identidad de género en forma esencialista. Entonces se supone que ser homosexual es algo que va en contra de la naturaleza, pensando a las identidades en forma esencialista. Y las identidades proscriptas van de la mano con las identidades marcadas. Ojo, no son lo mismo, no es lo mismo proscripto que marcado, pero van de la mano. Lo marcado que es la identidad que tiene que ser señalada porque se corre de lo esperado socialmente. Por ejemplo, en nuestra sociedad podríamos pensar que para muchos grupos la homosexualidad ya no es una identidad proscripta, ya no está considerada como una identidad prohibida. Y sin embargo sí sigue siendo una identidad marcada. ¿Por qué? Porque cuando yo conozco a una persona, doy por sentado que esa persona no es homosexual. Se da por sentado que las identidades esperables, normales, naturales, si se quiere, son las identidades heterosexuales. Por lo tanto, la identidad homosexual tiene que ser marcada. Cuando yo las conozco a ustedes, sin decirles nada, ustedes supusieron seguramente que yo era heterosexual. Si no lo soy, lo tengo que decir, ¿no? Nadie cuando se presenta dice, ay, soy heterosexual. En cambio, sí, la identidad de homosexual es marcada. No la damos por sentada hasta que alguien no la marca, hasta que alguien no la señala. En este sentido, también funcionan como marcadas, por ejemplo, muchas veces, muchas discapacidades. Muchas veces en la escuela, en las escuelas, en las aulas, uno escucha las conversaciones en la sala de maestros, de maestras, ¿no? Ah, vos sos la que tiene el nene con síndrome de Down, vos sos la que tiene el nene ciego, ¿no? Es decir, esta característica identitaria que funciona como marca de la persona y que reemplaza a la persona. Esa persona deja de ser Juan, Pedro, María y pasa a ser la nena o el nene con síndrome de Down o con determinada discapacidad. Fíjense lo que dice ahí, las identidades proscritas son siempre marcadas, pero las marcadas no son necesariamente proscritas. Es esto que hablábamos recién. Y del otro lado, así como en un extremo están las identidades proscritas y marcadas, del otro extremo están las identidades arquetípicas y naturalizadas, que tampoco son lo mismo, pero que también van de la mano. Las identidades arquetípicas son las identidades ideales, las que funcionan como modelo en un contexto, como paradigma. Las identidades arquetípicas son las que se pusieron en juego en la única clase presencial que tuvimos
cuando yo les pedí que ustedes dibujaran, ¿no? Ahí se han puesto en juego identidades arquetípicas. Por ejemplo, ¿qué es una identidad arquetípica? Es la identidad que ocupa el lugar dominante. Un varón heterosexual, blanco, católico, de edad media, casado, funciona como identidad arquetípica, ¿no? Si yo tengo todas esas características, no tengo ninguna identidad marcada, ¿no? Y de la mano con lo arquetípico va lo naturalizado. Muchas veces las identidades son naturalizadas por un contexto, es decir, no cuestionadas. Recién hablábamos de la homosexualidad como identidad marcada, precisamente qué es lo diferente a lo marcado, lo naturalizado. La heterosexualidad es lo naturalizado. Cuando yo les pedí a ustedes que dibujen, muchas de las identidades que yo les pedí que dibujen en esta primera clase no eran las identidades arquetípicas. Por ejemplo, cuando les pedí que dibujen una persona de los pueblos originarios, o cuando les pedí que dibujen, qué sé yo, no recuerdo ahora, una niña, un niño, no son identidades arquetípicas, pero sí se ponen en juego identidades naturalizadas, no cuestionadas, invisibles. Probablemente cuando dibujaron una persona de los pueblos originarios, dibujaron un varón adulto de mediana edad, seguramente o probablemente se lo imaginaron como heterosexual, difícil imaginarlo como homosexual, precisamente esa es la identidad naturalizada. ¿Sí? Yo les digo, bueno, una mujer, y la primera mujer que se nos viene a la cabeza no es niña, no es homosexual, es de edad media, no es anciana tampoco. Entonces, esa es la identidad naturalizada, es esa identidad que damos por sentado y que esperamos que todas las personas con esa característica tengan. ¿No? Y aquí ya un poquito se empiezan a repetir en los lineamientos las ideas que venimos señalando. El punto número 9 dice que la identidad se refiere, fíjense, a un provisional contingente inestable. Estas tres características dan idea de la fragilidad, del cambio constante y continuo de las identidades, ¿sí? Un punto de sutura entre las subjetivaciones y las identidades del sujeto, ¿sí? Un punto de sutura, este punto de equilibrio, este punto de unión entre las posiciones que asume el sujeto y las posiciones en las que el contexto me fija. Esta característica 9, piénsenla en vinculación con, ya les digo, esperen un cachito, con la que veíamos aquí. Aquí, en la 7. ¿Sí? Esa característica 9 va de la mano con la número 7, ¿no? Este doble juego entre lo que me asignan y lo que yo asumo, entre mis propias subjetivaciones y las posiciones que vamos ocupando los sujetos en los contextos sociales. Y por último, ¿sí? Los dos últimos lineamientos. Por un lado, habla de que los sujetos no son anteriores a las identidades, ni estas son simples máscaras que puedan colocarse y quitarse a voluntad, o jaulas de las que sea imposible escapar, y en tanto práctica significante, las identidades son polifónicas y multiacentuales. Volvamos por último a la ficha de cátedra. ¿Sí? Fíjense, aquí en el punto número 10, ¿sí? Habla. Los sujetos no son anteriores a las identidades. ¿Sí? Es decir, ¿qué está antes? Esto es como el huevo y la gallina. ¿Qué viene antes, el sujeto o la identidad? Y son constitutivos, no hay sujeto sin identidad y no hay identidad sin sujeto. Por ahí este es un error muchas veces a la hora de pensar las identidades nacionales, ¿no? Muchas veces pensamos a las identidades nacionales desde un lugar esencialista, suponiendo que hay una identidad nacional que, no sé, surgió por allí en el siglo XIX y que por lo tanto todas las personas argentinas hoy tenemos que asumir y aceptar sin ningún tipo de cuestionamiento. Esto precisamente da cuenta de las miradas esencialistas sobre las identidades. Aquí Restrepo dice, no, ni los sujetos son, ¿sí? Los sujetos no son anteriores a las identidades,
Y las identidades no son, fíjense, ni máscaras ni jaulas. Fíjense estas dos metáforas. Una máscara, una careta que yo me pongo y me saco como quiero, como si yo eligiera libremente mi identidad. Bueno, aquí, en este contexto, como estoy con ustedes, me pongo la máscara de profesora, me la saco, en mi casa me pongo la de mamá, me la saco, ¿no? En la marcha me pongo la de feminista, después me la saco. No, en realidad las identidades no son máscaras que me puedo poner y quitar a voluntad, pero tampoco son jaulas que me aprisionan y de las cuales no pueda salir. ¿Sí? Muchas veces esas determinaciones o esos condicionamientos que el contexto va construyendo en torno a las identidades de las personas, condicionan, por supuesto que condicionan, pero tampoco son jaulas. ¿Sí? Nuevamente, esta característica número 10 la tienen que pensar poniendo en tensión la libertad y la determinación de la que hablábamos al principio. Y por último, fíjense, el último lineamiento. Las identidades son polifónicas y multiacentuales, es decir, que están constituidas por múltiples voces, por múltiples discursos, y esos discursos muchas veces son contradictorios entre sí y son muy diferentes entre sí. Esos discursos no son armoniosos y ordenados. Fíjense lo que dice ahí la ficha de cátedra, las identidades nunca están cerradas a ningún significado, están en constante transformación y dinamismo. Bueno, por último, la ficha de cátedra cierra señalando algunas consecuencias, algunos efectos de teoría que tienen estas teorías para pensar las identidades. Durante muchos años, durante mucho tiempo, e incluso hasta el día de hoy, para el sentido común, fueron las miradas esencialistas las que han predominado o las que han sido más importantes a la hora de pensar a las identidades. Y estos efectos de teoría se dan cuenta o se manifiestan precisamente en algunos de los ejemplos que hemos dado recién, ¿sí?, a la hora de pensar a las identidades. Por ejemplo, la consideración de la homosexualidad como que algo que se corre de la naturaleza, como si la sexualidad humana fuera natural y no cultural, da cuenta precisamente de los efectos de teoría. Lo mismo los discursos que hablábamos al principio de las personas negras o indígenas como inferiores a otros grupos. Pero más recientemente también hay otros efectos de teoría, ¿sí?, de estos lineamientos o de estas teorías en torno a las identidades. En la ficha de cátedra yo les doy dos ejemplos como para pensar algunas consecuencias de todo esto. Por un lado, lo que se llama la relación turística con las otras personas. Es decir, muchas veces, incluso en el marco de la tolerancia, de la aceptación y de las teorías relativistas que veíamos en la unidad 1, se propone una relación turística con los otros grupos o con las otras culturas. ¿Qué significa esto? Significa que esperamos que la otra persona sea un objeto folclórico para que nosotras contemplemos, ¿sí? Es decir, pensar, por ejemplo, que una persona para ser mapuche tiene que tener determinados rasgos o determinadas características inamovibles. Por ejemplo, si sos mapuche, tenés que vestirte de determinada manera, tenés que hablar el mapuzungún, tenés que vivir en el campo, tenés que tener escasos recursos materiales. Entonces, automáticamente, cuando vemos una persona mapuche que tiene celular, que viste jean y zapatillas, que tiene, qué sé yo, un auto, ¿no? El comentario es, ¿qué va a ser mapuche este? Se hace el mapuche, no es mapuche. ¿Por qué no es mapuche? Porque no está vestido como mapuche, ¿no? Y en realidad, ¿qué es vivir o ser mapuche? En el imaginario muchas veces se vincula con la forma en que nos imaginamos que el pueblo mapuche vivía en el siglo XIX. Y esperamos que hoy, en el año 2020, el pueblo mapuche siga aportando esas características identitarias que tenía hace 100 o 200 años y que esas características no se hayan modificado. Entonces, sí,
vamos, qué sé yo, de vacaciones, por eso la relación turística, y esperamos contemplar a un pueblo, ¿sí?, como si fuera parte del paisaje, de la forma en que vivían hace 200 años, cuando nuestra cultura no es igual que hace 200 años. Yo no estoy vestida igual que se vestían las mujeres de hace 200 años atrás. ¿Por qué? Lo que no acepto para mí, lo espero para el otro grupo, ¿no es cierto? Esta es un poco una consecuencia de estas miradas esencialistas. Ah, si sos mapuche tenés que tener tal ropa, ¿no? Como si la cultura no fuera algo cambiante, o como si las identidades no fueran algo que todo el tiempo se está modificando, ¿no? Obviamente, bueno, la condena a las disidencias sexuales, dice ahí la ficha, que va de la mano con estas miradas esencialistas, pero también está otra cuestión, no la condena a las disidencias sexuales, sino la consideración de las disidencias sexuales como si fueran elecciones libres dentro del mercado de consumo capitalista. Es decir, muchas veces se ha escuchado algo así como que está de moda ser gay, ser lesbiana, ¿no? Entonces como si fuera algo que yo pudiera elegir, como hablábamos hace un rato, y entonces se impone como un discurso que asocia la homosexualidad con una decisión o con una libre elección de personas que pertenecen a las clases medias altas, ¿no?, que tienen determinado poder adquisitivo y por lo tanto se genera todo un mercado de consumo dentro del capitalismo dirigido a ese público que hasta no hace mucho tiempo era total y absolutamente condenado. Es mucho más fácil imaginarnos a una persona gay, homosexual o lesbiana de clase media alta que asumir el desafío de ser gay o lesbiana, por ejemplo, en otros sectores sociales subordinados. Entonces, en este sentido, también hay aquí un efecto de teoría, ¿no? La imagen de la persona gay como la persona que tiene determinado poder adquisitivo, que puede acceder a determinados tipos de consumos, que tiene el poder adquisitivo por ahí para manifestarse de determinadas formas, desconociendo precisamente la posibilidad de estas identidades o desconociendo las dificultades que estas identidades siguen sosteniendo en otros grupos y sectores sociales. Bueno, espero, la verdad es que este es un tema complejo. En las actividades de esta clase yo les pido o les doy algunas publicidades y les pido que den cuenta o que analicen qué de toda esta teoría que aparece o que acabamos de ver aparece en esas publicidades que les presento. Vamos a trabajar ahora, o vamos a ver precisamente para darles una mano y para orientarlos en esa actividad. Vamos a ver una publicidad, ¿sí? Es una publicidad de Fernet Insano, que estuvo muy de moda hace unos años, que fue muy emblemática porque fue, como digamos, considerada una muy buena publicidad, un ejemplo de publicidad, y vamos a analizar algunas de estas teorías, en esta publicidad que les voy a mostrar. Si la encuentro, espérenme un cachitito. Que la busco. Esta. Sí, muchachos, miren lo que dice acá, escuchen. A ver, 1 de cada 10 hombres argentinos es gay. Mal, bien. Sí, sí. 1 de cada 10 hombres. Pero me pueden decir, Fernet.
Bien, fíjense, no sé si la conocían, esta publicidad, es no tan viejita, ¿no? Podríamos pensar qué de todo lo que hablamos en esta clase aparece en esa publicidad, ¿no? Si tuviéramos que analizar esa publicidad, ¿qué vemos en esa publicidad? Vemos claramente, bueno, el grupo de 10 amigos, los 10 amigos varones, que están tomando la bebida que se publicita y que leen este artículo sobre el ser gay y automáticamente, ¿no? Empiezan a contar, ven que hay 10, por lo tanto alguno de ellos debe ser gay, y todos empiezan como a querer ocultar, todos claramente, ahí hay una mirada de la homosexualidad, como algo negativo, como algo que ninguno de ellos quiere, una característica identitaria que ninguno de ellos quiere portar. Claramente aquí hay precisamente una mirada, si se quiere, esencialista de la identidad sexual, ¿no? Se espera que la homosexualidad se piensa como una esencia, como algo que las personas portamos y que además puede ser definida a partir de ciertas características fijas, inmutables, ¿no? Esto que hablábamos recién. Se espera que si sos mapuche, sí o sí te tengas que vestir de determinada manera. Se espera que si sos mujer, sí o sí te guste limpiar la casa y cuidar niños, o que lo hagas, no que te guste. Se espera, ¿no? Que si sos homosexual, fíjense, todos empiezan como a ocultar los rasgos que supuestamente definen esencialmente a un homosexual. Las medias rosas, el arito, el cruzarse de piernas, todos los rasgos asociados a lo femenino que supuestamente definirían a la condición de homosexual, a la esencia de homosexual, que serían como rasgos que nos permitirían definir esa identidad. Entonces, podríamos pensar que en esa publicidad hay una mirada esencialista de las identidades. Y voy a elegir algunos, aunque sea 2 o 3 de los rasgos que aparecen acá, de los lineamientos que propone Restrepo, para ver cómo pensar a esta publicidad a partir de estos lineamientos. Por ejemplo, vamos con el primero. Las identidades son relacionales. Claramente, estas personas buscan definirse como heterosexuales y diferenciarse de otro grupo, que es el grupo de los no heterosexuales, de los homosexuales, de lo que ninguno de ellos quiere ser. Entonces, este primer lineamiento está bastante claro en esta publicidad. Si seguimos, ¿sí? Fíjense, decíamos que el 5 y el 6 van de la mano, ¿no? Las identidades no solo se refieren a la diferencia, sino también a la desigualdad y a la dominación. ¿Por qué ninguno de ellos quiere ser homosexual? Claramente ninguno de ellos quiere ser homosexual porque construirse como homosexual implica construirse como una identidad indeseable, como una identidad que se corre de lo naturalizado, de lo esperado, de lo hegemónico. Y en este sentido podríamos también pensar, si quieren, esta característica que hablábamos de las identidades como proscriptas y marcadas, ¿no? Las identidades, claramente en esta publicidad, la homosexualidad es una identidad proscripta, es una identidad que ninguno de ellos quiere portar, y marcada por ciertos rasgos. ¿Por qué rasgos? Las medias rosas, el arito, ¿sí? Como aquella identidad que merece ser señalada porque se corre de lo esperado, porque la identidad naturalizada es la heterosexual. Entonces también este punto 8 aparece, ¿no? Bueno, a ver, sí, fíjense, ¿qué otra característica podríamos pensar? Podríamos pensar quizás la 10, ¿no? Quizás esta publicidad está pensando a la homosexualidad como una identidad eh, que puede colocarse y quitarse a voluntad, como una identidad que puedo elegir simplemente no portar, ¿no? Y no como algo que por ahí muchas veces no es elegido o no es decidido voluntariamente por las personas. Bueno, espero haber contribuido a comprender. Esta clase presenta conceptos complejos, presenta un concepto bastante teórico y, a ver,
Ahí estamos. Estoy aprendiendo todavía a hacer YouTube. Bueno, les decía que espero haber podido contribuir a que comprendan un poquito mejor todos los conceptos que se presentan en esta clase. La categoría de identidades es una de las más complejas, de las que vamos a trabajar en el cuatrimestre. Así que bueno, cualquier cosita, nos estamos viendo en clases de consulta. Es todo por hoy, saludos, nos estamos viendo en las próximas